Bueno, aquí estamos una vez más retomando nuestro tema sobre enseñanzas, doctrinas bíblicas. Recordemos que hace 8 y 15 días habíamos hablado sobre la elección. Y bueno, estamos en el tema, en el macrotema de las doctrinas acerca de la aplicación de la redención en el hombre. Ya habíamos hablado de la obra de Cristo en un macrotema anterior. Ahora quiero que retomemos respecto al orden de la salvación, porque este va a ser, digamos, nuestro punto de partida para seguir avanzando en estos temas. Ya hemos hablado de la elección, que Dios escoge a las personas para que sean salvas, no por méritos de las personas, sino por precisamente el amor, la misericordia, la gracia de Dios. El segundo punto es el que tomaremos a continuación, el llamado del Evangelio, es decir, la proclamación del mensaje del Evangelio. Y dentro de esto hablaremos del llamamiento eficaz y el llamamiento universal o el llamamiento general. Ya entenderemos un poco más cuando hablemos al respecto. Bien, en tercer lugar, hablaremos de la regeneración o el nuevo nacimiento. Luego, la conversión, es decir, la fe salvadora, cuando respondemos en fe y en arrepentimiento. En quinto lugar, la justificación, es decir, Dios colocando al pecador que cree en la situación legal correcta, o sea, es la justicia posicional. La adopción es la membresía en la familia de Dios. En séptimo lugar, la santificación es la conducta, el desarrollo de la vida cristiana, el vivir, el aplicar pues los principios bíblicos en la vida. 8, pues es la perseverancia, la permanencia como creyente, que está ligado mucho a la santificación. En noveno lugar hablamos de la muerte. En noveno lugar hablábamos de la muerte, es decir, es como nuestra jubilación de esta tierra, la jubilación de la vida cristiana en esta tierra, ¿cierto? Para estar presente con el Señor. En décimo lugar, la glorificación, la recepción de un cuerpo resucitado. Bien. Bueno, la explicación y la base bíblica de la elección, ya habíamos hablado de ello. La elección es el acto soberano de Dios antes de la creación, en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas. Ya habíamos dicho, no a cuenta de ningún mérito, sino por su soberanía y su deleite, es decir, la soberanía y el deleite divinos, ¿no? Y ya habíamos hablado de todos estos temas, por lo cual no vamos a centrarnos en ellos, ya los habíamos repasado. Entonces vamos a proseguir con el tema que hoy pues nos compete, que es el llamamiento del Evangelio. Y aquí hablaremos entonces respecto a cuál es el mensaje del Evangelio. Y para bíblicamente soportar lo que estamos diciendo, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a tomar desde el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces dice que el Señor, a estos que predestinó, ya hemos hablado de la elección. Entonces, en orden también a esta escritura, aquellos que predestinan los llama. ¿Cómo los llama? Precisamente es a través del mensaje del Evangelio, que es
el objeto pues de nuestra consideración el día de hoy. Bueno, entonces Pablo está señalando como un orden, ¿no? Y vemos que a estos que el Señor predestina, los elige para salvación, a estos los llama. Y entonces comenzaremos con el primer tema de este llamamiento del Evangelio, cómo surte efecto este mensaje, esta proclamación del mensaje del Evangelio. Entonces vamos a hablar del llamamiento efectivo, el llamamiento efectivo. Entonces veíamos que cuando Dios predestina, también llama. Y al llamar justifica, ¿no? ¿Quién hace ese llamamiento? Ese llamamiento lo hace Dios. Y Dios conforma a estas personas, a los que ha llamado, a estos seres humanos, a la imagen de su Hijo. Bien. Dios llama a estas personas, como ya hemos dicho, de las tinieblas a su luz admirable, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces, vemos que las llama también, dice la Escritura, a tener comunión con su Hijo Jesucristo, según Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y también vemos en parte esto en Hechos capítulo 2, versículo 39. Hechos capítulo 2, versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. ¿Y cómo nos llama? No es que en un sueño de manera sobrenatural Dios nos hable o que estemos acá y el Señor se aparezca visiblemente en una visión, en un haz de luz. No, ese llamamiento lo hace a través del mensaje del Evangelio. ¿Lo hizo en el pasado así? Sí. ¿Lo puede hacer en el presente? Sí, pero si lo hace al presente no es la norma, es la excepción. Por ejemplo, recordemos cómo llamó al apóstol Pablo. El llamamiento del apóstol Pablo fue de manera particular. Dios lo llamó, dice que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombres, sino que Dios de manera particular y especial se reveló a su vida. Pero no es la norma. La norma es que todos a través de la palabra, la predicación del evangelio, recibamos el evangelio. Entonces, Dios los ha llamado. Recordemos también, y quiero citar una serie de pasajes, solamente quiero citarlos únicamente, como dice Romanos capítulo 1, versículo 6, entre los cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Se está refiriendo a la iglesia en Roma, que hasta donde tengo entendido, pues Pablo no conoce cuando escribe pues esta carta. Me corrigen por favor si no es así. Y les escribe a ellos, dice a los llamados, a los que el Señor ha llamado para ser de Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Repito y enfatizo, a través del mensaje del Evangelio. Bien. Entonces, a todos los que están en Roma, dice ahí mismo, en Romanos 1, el 6 ya leímos y el 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ese es el llamamiento que Dios hace a aquellos a quienes soberanamente elige y en su gracia, ¿no? Habíamos hablado. El Señor los llama entonces de esta manera. Entonces no es un simple llamamiento humano como decirle a un hijo, por ejemplo, a un hijo que no pone mucho cuidado, venga, y el hijo pronto no responda a su padre. No es cualquier llamado. El llamamiento que estamos considerando en este punto, el llamamiento efectivo, es un llamamiento especial del Rey del Universo, ¿sí? Y tiene ese poder que hace que una persona responda en su corazón. O sea, es la garantía de que la persona va a responder a ese llamado, el llamamiento efectivo. Habíamos hablado hace 8 días de lo que es la gracia irresistible. La gracia irresistible hace referencia entonces a ese favor inmerecido de Dios con el cual Él llama a una persona para que responda a su palabra,
para que reciba el Evangelio y esta persona se convierta. Irresistible no en el sentido que la persona actúe en contra de su propia voluntad, recordemos, porque hace 8 días hablábamos que el Señor soberanamente escoge, pero también ha permitido que la persona voluntariamente, o sea, haga ejercicio de su voluntad para decir sí. Las dos cosas son ciertas, que Dios en su gracia escoge, pero que el ser humano toma una decisión. La Biblia habla de que quienes fueron cristianos, de quienes fueron creyentes, tomaron una decisión genuina. El Señor no obligó a Pedro a que dejara sus redes, tampoco obligó a Mateo a que dejara el banco de los tributos, tampoco llamó a Lidia, aquella mujer proveniente, creo que era de Tiatira, ya lo veremos más adelante, y ella atendió, dice el Señor, abrió el corazón, pero eso no significa que ella no haya tomado una decisión. Recordemos que la elección no significa que el Señor obligue a las personas. Dios soberanamente escoge, Dios soberanamente llama, como estamos viendo hoy, pero las personas hacen uso de su voluntad. Y en este caso hablamos del llamamiento efectivo. Es el llamamiento eficaz que garantiza que una persona va a responder afirmativamente a esa predicación, a ese mensaje del Evangelio. Entonces, ¿esto qué garantiza? Garantiza una respuesta positiva. Entonces, Pablo dice que los que fueron llamados, pues también son justificados. O sea, no dice que probablemente sean justificados, no. A quienes predestina y luego llama, son justificados. Ahí estamos viendo la certeza de ese llamamiento eficaz. Entonces Dios, a través del llamamiento eficaz, tiene la facultad entonces de sacarnos de ese reino de tinieblas y llevarnos al reino del Hijo de Dios. Y es lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y cómo nos llama? Repito y enfatizo, a través del mensaje del Evangelio. Entonces, a ese poderoso acto de Dios que estamos diciendo, por el cual llama a las personas, es una invitación que Dios hace a las personas y que por su poder hace que esta invitación, este llamamiento sea efectivo. Entonces a eso se le llama el llamamiento efectivo, valga la redundancia, disculpe. También en otra literatura aparece como llamamiento eficaz, pero es lo mismo, ¿no? Eficaz o efectivo. Y esto lo distingue entonces de la distinción general, perdón, de la invitación general del Evangelio, es decir, la predicación a todos. Eso me hace recordar la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar y dice la Biblia que el que siembra la semilla pues es el que lleva la palabra de Dios. Y la semilla en sí pues es la palabra. Recordemos que es regada, pero no cae. Toda la semilla no cae en un mismo terreno, o sea, no cae siempre en tierra fértil. Una parte cayó junto al camino, otra parte entre pedregales y otra entre espinos. Entonces, el salir a sembrar, el llevar, como dice el himno, esa simiente preciosa, hace referencia al llamamiento general, o yo diría llamamiento universal, del cual pues no todos aceptan. Ese es el llamamiento general, el que se hace a todos aquellos que escuchan, pero que no todos aceptan. Entonces el llamamiento efectivo del Evangelio es una obra sobrenatural de Dios, que también, repito y enfatizo, apela a la voluntad de las personas. Ahora, esto no es algo, como ya dijimos, de manera sobrenatural, que me llame a través de un sueño, que me quite, digamos, como en un computador, me cambia el disco duro y de repente pues estoy programado para aceptarlo. No, Dios apela a la voluntad de las personas. Efectivamente, como veremos más adelante, hay una nueva vida, hay un nuevo nacimiento.
hay regeneración, pero bueno, ese será otro tema. Aquí estamos diciendo que el llamamiento efectivo no es algo abstracto, no es algo místico. El llamamiento efectivo Dios lo realiza y lo lleva a cabo a través de la predicación del Evangelio. Repito, el Evangelio es efectivo, el llamamiento eficaz se hace a través de la predicación del Evangelio. Tanto el llamamiento universal como el llamamiento eficaz pues son a través de la predicación del Evangelio. En eso tienen en común ambos llamamientos, que son por medio de la predicación del Evangelio. Es decir, que Dios utiliza personas, seres humanos, cristianos e incluso personas que, aunque no sean realmente creyentes, Dios puede incluso, no estoy aprobando eso y eso no está bien. La Biblia dice que muchos vendrán y dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que pueden llegar a haber personas que profeticen en el nombre del Señor y sin embargo el Señor no por eso aceptarlas. Sin embargo, es probable que a través de esa predicación muchas personas se vuelvan a Cristo. Yo doy un ejemplo. Alguien hace poco falleció, un famoso predicador, que luego de que murió pues se descubrieron cosas que ponen en tela de juicio su salvación. No es que lo estemos condenando, solo Dios sabe si se arrepintió en último momento. Pero, pero esta persona llevó a muchos a Cristo y sin embargo lleva una vida doble. Y sin embargo Dios lo usó soberanamente. Entonces no estoy diciendo que Dios esté contento con esa persona y que por eso la usó, no. No, recordemos que la Biblia también dice que aún a los necios dio dones. Y pues no recuerdo exactamente, no dice necios, creo que dice los rebeldes. No recuerdo si está en el Salmo 76 o 78, no recuerdo en este momento. Pero Dios puede usar una persona, como en su momento, por ejemplo, recordemos que Dios usó a Balaam. Él quería maldecir al pueblo de Dios, pero Dios cambió la maldición que él quería llevar a cabo contra el pueblo de Dios y la cambió en bendición. Salió de la boca de Balaam. Sin embargo, Balaam finalmente murió por el juicio de Dios. Fue muerto a espada, porque como Balaam no pudo con sus labios maldecir al pueblo de Israel, entonces aconsejó, creo que a los moabitas, para que incitaran a los israelitas a traer a los israelitas a los ídolos y usaron para eso mujeres. Y bueno, esto produjo la ira de Dios contra el pueblo de Dios. Eso sí, bueno, digamos que esa estrategia pues desafortunadamente le funcionó a Balaam. Pero a lo que voy, no me quiero salir del tema, es que a través de la predicación del Evangelio es que Dios lleva a cabo ambos llamamientos, el general y eficaz. Estamos hablando específicamente del llamamiento eficaz, ya otra vez volveremos a citar el evangelio, el llamamiento universal. Entonces, el llamamiento efectivo es por la predicación del evangelio. Es a través de la predicación del evangelio. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:14. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo los llamó? A través del evangelio. No es como digamos por arte de magia. No es con una varita mágica, para nada. Es la predicación del evangelio, si no, no tendríamos la escritura. Entonces, esto debe quedar claro, ¿no? Y bueno, hay muchos que oyen el llamamiento general, ya lo dijimos, el llamado general, pero no responden. Esa es la diferencia con el llamamiento eficaz, que al llamamiento eficaz las personas sí responden. Y de pronto aquí surgirían preguntas. ¿Cómo sé si tal persona recibió el llamamiento universal o general o ha recibido el llamamiento eficaz? Bueno, como veremos más adelante, los frutos
Los resultados en la vida de una persona pueden reflejar si una persona realmente ha recibido el llamamiento eficaz. Pero es un acto secreto de Dios. Sí, es algo que solo Dios sabe en qué personas va a realizarlo y en quienes no. Nosotros no estamos para decir usted recibió el llamamiento eficaz, usted no. Pero sí los frutos hablan de si una persona ha recibido el llamamiento eficaz o no. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, entonces, vamos a definir el llamamiento efectivo. ¿Qué es el llamamiento efectivo de acuerdo a lo que hemos hablado y de acuerdo a los pasajes bíblicos que hemos considerado? El llamamiento efectivo entonces es el acto de Dios, y yo añado acto soberano de Dios, Dios el Padre, en el que, hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, llama a las personas hacia sí mismo de tal manera que éstas responden con fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? Fe salvadora es la respuesta de las personas en arrepentimiento, en confianza en Cristo. O sea, es fe y arrepentimiento. Básicamente, esa es la fe salvadora. La confianza en Cristo como Salvador, en la persona y en la obra de Cristo. Y esa fe salvadora va acompañada de arrepentimiento, pero no será hoy el tema. Estamos enfatizando el llamamiento efectivo. ¿Cómo se realiza el llamamiento efectivo? Dios usa la proclamación humana del Evangelio, es decir, a personas que proclamen el Evangelio, para que a través de esa proclamación del Evangelio las personas se conviertan. Y aquí quiero hacer hacer referencia a una anécdota real de la conversión del llamado príncipe de los predicadores, de Spurgeon, Charles Spurgeon. Resulta que él, muy joven, creo que tenía 14 años, creo que, bueno, no tenía un compromiso firme con Dios, creo que su familia, su padre en particular era creyente, pero él no tenía ese compromiso, esa conversión genuina. Y entonces una vez iba a ir a la iglesia, creo que empezó a nevar y pues le tocó llegar, fue a otra iglesia, una iglesia metodista, y ese día no estaba el pastor principal. ¿Quién predicó? Predicó un auxiliar, una persona que quedó en el anonimato, y él con un solo versículo llamó a Spurgeon sin conocerlo y le dijo: mire, joven, usted o sea, palabras más, palabras menos, ¿cuánto tiempo más va a persistir así? Mire al Señor y sea salvo. No recuerdo cuál fue el pasaje específico, creo que era ese: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y se lo dijo a este muchacho, y no era un predicador preparado. ¿A qué voy? Que el llamamiento eficaz no depende de personas eminentes de un seminario. Claro que sí, se necesita el conocimiento del Evangelio, como ya veremos más adelante, pero no necesariamente se basa en personas elocuentes e ilustradas que hayan ido a un seminario. El Señor puede obrar como obró en la vida de Spurgeon. Y alguien diría: no, pues para la conversión del príncipe de los predicadores se requirió otro gran predicador, y no, era ni siquiera predicador, era alguien que le tocó porque el pastor no había llegado ese día. Y entonces ese fue el día, cuenta Spurgeon, de su llamamiento eficaz. ¿Y cómo se sabe que ese fue el día de su llamamiento eficaz? Bueno, porque a partir de ese momento Spurgeon pues asumió en serio el Evangelio y se vio en su estilo de vida y por supuesto en lo que ya conocemos del ministerio de Spurgeon, ¿no? Bueno, en primer lugar, perdónenme que aquí esto está incompleto. Ay, qué triste que esto haya quedado así, pero bueno, vamos a hablar de los elementos del llamado del Evangelio. Los elementos del llamado del Evangelio. O sea, ¿qué debe incluir el llamamiento del Evangelio? Ahora sí vamos a hablar del contenido de esa predicación llevada a cabo por hombres. Entonces, en la predicación humana del Evangelio deben haber tres elementos importantes. No lo que hoy sucede. A veces a la gente se le dice: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y como dice Paul Washer, las personas dicen: ay, qué bueno, porque yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. Y entonces el mensaje del Evangelio se distorsiona, pero no debería ser así. Entonces, hay tres elementos importantes en la predicación del Evangelio. En primer lugar,
la explicación de los hechos respecto a la salvación. O sea, primero se le debe hablar salvación. Y dentro de los elementos de la salvación, lo primero que se debe hablar, y en esto creo que estamos de acuerdo con Ray Comfort, que a las personas hay que confrontarlas con la ley. Recordemos que el propósito de la ley, en primer lugar, es señalar la santidad de Dios y, en segundo lugar, señalar la pecaminosidad del hombre. En primer lugar, señalar la santidad de Dios. En segundo lugar, la pecaminosidad del ser humano. Entonces, en primer lugar, vemos todos han pecado. Todos han pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y anterior a ese versículo, Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tristemente, esa es la verdad. Nosotros antes de ser cristianos no buscábamos a Dios. ¿Qué buscábamos? Un domingo, levantarnos tarde, prender la televisión, de pronto salir a pasear, en fin, ocio, etcétera. Pero no buscamos a Dios. Entonces, en primer lugar, lo que debe contener la explicación de la salvación es que todos han pecado. En segundo lugar, no es que solo todos han pecado, eso lo saben las personas. A muchas personas que se les pregunta, ¿usted sabe qué es pecado? La gente lo sabe. Ya hablaba con una señora, una mujer, cuyos hijos ella sabe que no buscan a Dios. Pero lo que para ella no es cierto es este segundo punto, el punto B, que estamos acá, bueno, aquí lo señalo, el punto B es que la pena del pecado es la muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el segundo punto importante. La paga del pecado, la pena del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Entonces, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pero las personas, por cuanto se les dice y se les muestra, no solo se les dice, se les muestra bíblicamente que son pecadoras, también deben saber que por su condición de pecado y los hechos que resultan de esa condición, es decir, los pecados individuales, la persona es merecedora del juicio de Dios, del castigo de Dios, de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Y punto C, dentro de los hechos respecto a la salvación, es que Jesucristo murió para pagar la pena por los pecados. En segundo lugar, es que Cristo murió para pagar la pena por los pecados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces, Cristo paga la culpa por los pecados. Lo que hemos visto capítulos atrás, la obra de Cristo, la propiciación, la expiación, lo que ya habíamos hablado al respecto. Bien, bueno, entonces, volviendo al punto B, lo que estamos viendo en la cabecera de la diapositiva, los elementos del llamado del Evangelio. Entonces ya dijimos en primer lugar los hechos respecto a la salvación. Todos han pecado, la paga del pecado es la muerte, y Cristo murió para pagar esa pena. En segundo lugar, el segundo elemento es la invitación que se le debe hacer a las personas para que respondan personalmente a la invitación. O sea, que las personas sean motivadas, o como diríamos, la invitación para que las personas respondan de manera personal al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con fe y arrepentimiento. Cuando el Nuevo Testamento habla de las personas que aceptan la salvación, está haciendo referencia a una respuesta personal. Ya hemos dicho que Dios no forza a las personas. ¿Cómo se dice? No fuerza, no forza. No presiona, no anula la voluntad de las personas para que respondan al llamado del
evangelio. Las personas deben aceptar esta invitación de manera voluntaria. No estoy, digamos, aludiendo a ser arminiano, pero recordemos que la elección es el llamado soberano de Dios. Ya hablamos del llamamiento eficaz, que es el acto por el cual Dios, a través de la predicación, eh, eh, llama efectivamente a las personas para que las personas respondan. Pero también las personas no son obligadas, es decir, las personas toman una decisión real, una decisión real. No es que las personas lo hagan de manera inconsciente. De ahí que por eso estamos en contra, o estoy en contra, del bautismo de niños. Porque los niños, y mucho menos cuando son bebés, cuando son de brazos, o bueno, ni siquiera digamos de 3, 4 años, porque no tienen todavía desarrollada esa conciencia moral de lo que es bueno y malo. Cometen pecados, sí, a su medida, pero no son moralmente responsables o conscientes de ellos de manera plena. Saben que algunas cosas están mal, por eso las hacen a escondidas, pero todavía no han desarrollado esa capacidad moral. Pero aquí vemos que el llamamiento eficaz es hecho a personas para que de manera consciente, responsable, tomen una decisión. Entonces es una invitación a que las personas reciban el mensaje del Evangelio. Consideremos, por ejemplo, Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28 y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Entonces dése cuenta que el Señor está haciendo una invitación, no está forzando a las personas. Entonces afirmamos la elección cuando Dios escoge desde antes de la creación a las personas. El Señor las llama a través del mensaje del Evangelio, pero también las personas toman una decisión real. Toman una decisión real, ¿no? Entonces, vemos también en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, un pasaje conocido, un pasaje que lo hemos repetido varias veces. Dicen, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí ven? No a los que fueron obligados. Dice: a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre. Dense cuenta que está apelando a la voluntad de la persona. Dios efectivamente hace que ese llamamiento sea eficaz, pero al mismo tiempo Dios permite que la persona responda voluntariamente a ese llamado eficaz. Entonces, ante esta necesidad de recibir a Cristo, Juan también hace referencia a la necesidad de una respuesta individual. No es por familias, no, esto es una respuesta individual. Individual. Entonces, ¿qué incluye ir a Cristo? Bueno, eso lo veremos más adelante, ¿cierto? Porque pues hoy estamos enfatizando es el llamado del Evangelio, el llamamiento eficaz, en contraste con el llamamiento general. Entonces, podemos ver que Cristo, al creer en Él, nosotros confiamos en Él para que nos salve de nuestro pecado. Y si confiamos en Él para que nos libre, nos salve, nos perdone, no podemos seguir aferrándonos a nuestro pecado. Es decir, una persona que ha tomado la decisión de seguir a Cristo ya no quiere seguir en pecado. Lucha contra el pecado en su vida, ¿cierto? Entonces, cuando una persona es llamada eficazmente, se ven los resultados, como veremos próximamente. Habla del arrepentimiento y la fe, o sea, la conversión, ya habíamos mencionado un poco al respecto. Esos son los resultados del llamamiento eficaz, el arrepentimiento y la fe, de los cuales hablaremos específicamente en otra ocasión.
Bien, entonces la proclamación del Evangelio que incluye la invitación a tomar una decisión por Cristo, ¿sí? Para que las personas de manera consciente, coherente, quieran dejar el pecado y vayan a Cristo, pidiéndole, por supuesto, el perdón de sus pecados. Entonces, si se deja a un lado el arrepentimiento y la fe, o sea, la invitación a confiar en Cristo, pues no habría una proclamación completa. Por eso hablábamos en primer lugar los elementos que deben estar presentes en la predicación. Entonces, en primer lugar, deben haber elementos claros en el llamado al Evangelio. Segundo, bueno, entonces la invitación a responder de manera eh, personal, voluntaria. Y tercero, los resultados que una persona va a recibir al confiar en Cristo. ¿Qué va a hacer Dios? Entonces, una promesa de perdón y vida eterna. Y creo que esto se debe enfatizar después de aclararles que son pecadores. Porque una persona que no conoce su condición no va a valorar lo que Dios va a ofrecer. Si a una persona se le dice en primer lugar que Dios la ama, pues entonces va a ignorar pasajes como por ejemplo que el Señor está enojado con el impío todos los días, que los insensatos no estarán delante de sus ojos, que aborrece el Señor a los que hablan mentira. Entonces primero hay que hacerles conscientes, confrontarlos con la ley, como dice Ray Comfort. Y luego una vez las personas conociendo su condición real, entonces es importante que sepan qué promete Dios. Entonces es una promesa de perdón y vida eterna. Y vamos a tomar, por supuesto, el pasaje, alguien lo reconoce, o muchos han dicho que este es como el mensaje de la Biblia resumido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí estamos viendo la promesa de perdón y vida eterna para aquel que se arrepienta. Entonces aquí, ¿cuál es el énfasis para esa persona que reciba el llamamiento del Evangelio, lo acepte? Entonces, en Juan 3:16 estamos viendo que la persona debe saber que en Cristo hay vida eterna. Y también en el libro de los Hechos, dice Pedro en el capítulo 3, en el versículo 19, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertidos. Es el llamado que el Señor hace. ¿Bien? Entonces, ¿qué promete el Señor? Perdón de pecados. ¿Qué vimos en Juan 3:16? Vida eterna. Es entonces lo que vemos. Lo importante es que las personas conozcan que Dios ofrece perdón y vida eterna. Entonces, con la promesa de perdón y vida eterna, pues debe haber la seguridad de que Cristo va a aceptar a todo el que va a Él con arrepentimiento y con fe. Es decir, con esa fe salvadora. Dice Juan capítulo 6, versículo 37, que para las personas que acuden al Señor, dice en Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es la promesa del Señor para aquellos que tienen o han aceptado, reciben, aceptan este mensaje. Entonces, esos son los elementos, en resumidas cuentas, de el llamado al Evangelio. Primero, debe haber una explicación de los hechos claros de la salvación, es decir, se tiene que apelar al entendimiento de las personas. ¿Sí? Hace poco yo leía un mensaje que bien, bueno, decía más o menos así.
que el mensaje del evangelio, eso lo decía creo que R.C. Sproul, decía, la palabra de Dios puede estar en la mente, pero no necesariamente en el corazón de algunas personas. Es decir, hay personas que tienen conocimiento de Dios, pero no tienen la palabra en su corazón. Pero no puede suceder lo contrario, decía R.C. Sproul. No puede tener la palabra en su corazón si no la tiene primero en la mente. Entonces no podemos menospreciar el hecho de predicar el mensaje de tal manera que las personas lo entiendan, deben entenderlo. No podemos volver a los tiempos medievales de oscurantismo cuando a la gente se le daban las misas en latín. No estoy justificando las misas, no estamos de acuerdo con eso, pero en ese entonces la palabra de Dios se les hablaba en una lengua muerta, en latín. Las personas no podían eh, pues, comprender, y todo era especulación. Roma tenía a las personas controladas por, la, por la tradición, ¿cierto? Y no podían aceptar el mensaje. Entonces, primero tiene que estar en la mente para que baje al corazón, y es lo que estamos viendo en este primer elemento. Explicación de los hechos a la doctrina de la salvación. Segundo, la invitación a responder en fe y en arrepentimiento. Entonces, no solamente que sean conscientes, sino hacer la invitación para que las personas hagan uso de su voluntad. Ya dijimos que el llamamiento es eficaz. Dios soberanamente llama de manera efectiva a quienes ha elegido, y lo hace mediante la predicación del Evangelio, y también al mismo tiempo es cierto que las personas hacen uso de su voluntad para tomar decisiones verdaderas, verdaderas, no al estilo de un computador que yo le doy enter y el computador pues va a ejecutar la operación que le ordené. No es así con el ser humano. Y en tercer lugar, vemos que se debe proclamar el perdón y la vida, o sea, se debe proclamar que en el Evangelio hay perdón y vida eterna en Cristo, que es el corazón del Evangelio. Bien. Y en tercer lugar, en el punto C, bueno, ya vimos entonces en primer lugar, recordemos un poco para ya ir finiquitando y terminando. En primer lugar, ya hablamos del llamamiento efectivo, la definición del llamamiento efectivo. Perdón, me volví mucho. En segundo lugar, hablábamos de los elementos, perdóneme, los elementos del llamamiento del Evangelio. Ya los vimos. Explicación de los hechos de salvación, la invitación y anunciar perdón y vida eterna. Y en punto C y último, la importancia del llamado al Evangelio. Es importante la predicación del Evangelio. Dios se revelará de pronto a personas de una manera especial. Por ejemplo, creo que eso está pasando con los musulmanes. Aunque pues me considero bautista, cesacionista, no niego que Dios pueda, a través de un sueño o una revelación en particular, mostrarse a una persona que de pronto no tenga acceso a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Medio Oriente, lo que en las organizaciones misioneras y lo que yo aprendí en un seminario de misiones, lo que se conocen como la ventana 1040, creo que se conoce así, que es una sección en el mapamundi, bueno, de acuerdo a las, de acuerdo al, al mapamundi, olvidé las coordenadas, olvidé las coordenadas, los meridianos y, bueno, olvidé. Pero es esa región o esa sección que se conoce también como el mundo mayoritario. Que es el mundo mayoritario? Es donde pues, se concentra la mayor población del mundo. Y es precisamente en esa región, en la ventana 1040, si la vemos en un mapa mundi, es esa región que comprende gran parte del Medio Oriente, Asia, la India, China, bueno, esa porción esos territorios en donde habita el mayor número de personas en el mundo. Por eso se le dice el mundo mayoritario. Entonces, Dios se puede revelar
a esas personas, pero lo que sucede normalmente es a través de la predicación del Evangelio. Por tanto, es nuestra responsabilidad compartir el mensaje del Evangelio. Y quiero terminar con lo que dice el doctor Gruden al respecto. Y bueno, antes de eso quiero citar Romanos 10:14. Estamos diciendo que es el llamamiento eficaz, Dios lo realiza a través de la predicación del Evangelio. Es exclusivo de la predicación del Evangelio. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que se necesita quien predique para que el mensaje sea proclamado. No podemos esperar a que Dios envíe revelación en sueños para que las personas reciban. No, es responsabilidad de la iglesia. O si no, el Señor no le hubiera dicho a la iglesia ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces es importante entender que el llamamiento eficaz se realiza a través de la predicación del Evangelio y como veíamos hace 8 días, eso nos da mucha motivación para predicar, sabiendo que la obra no es nuestra, sino que es el Señor, que no requiere personas elocuentes o expertas. Recordemos esa persona inexperta que predicó en una iglesia metodista y que a través de su palabra y quizá la poca elocuencia que tenía, Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se convirtió a la edad de 14 años al escuchar a esta persona inexperta en el púlpito. Entonces, lo importante es tener claridad del Evangelio y estar dispuestos a proclamar, ¿sí? Entonces, quiero citar ahora sí lo que dice el doctor Gruden. El llamado del Evangelio es importante también porque mediante él Dios nos trata en la plenitud de nuestra humanidad. Él no nos salva automáticamente sin buscar una respuesta nuestra como personas. Más bien dirige el llamado del Evangelio a nuestro intelecto, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Habla a nuestro intelecto al explicarnos en su palabra la realidad de la salvación. Habla a nuestras emociones al extendernos una invitación sincera para que respondamos. Apela a la voluntad al pedirnos que oigamos su invitación y respondamos voluntariamente con arrepentimiento y fe y decidamos volvernos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador y dejar que nuestro corazón descanse en Él en cuanto a la salvación. Bien, eso es lo que quería compartir en cuanto al mensaje y la predicación del Evangelio. Entonces, vamos a orar. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre en esta mañana. Gracias por hablarnos respecto a tu llamamiento efectivo, porque a los que tú predestinas también los llamas para que sean conformados a la imagen del Hijo de Dios. Es a través de la predicación del Evangelio que venimos al conocimiento del Dios verdadero, único. Es a través de la predicación del Evangelio que nosotros conocimos de la obra de Cristo, pero también nuestra condición pecaminosa y la necesidad que teníamos del Salvador, de la oferta, la invitación de vida eterna que en Cristo hay. Señor, que mi caminar contigo sea diligente, esforzado, voluntario, Señor. Que podamos nosotros atender
y recibir la palabra, Señor, sabiendo que en ti hay perdón y vida eterna, Señor. Solo en Cristo, Señor. Verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vida verdadera, Señor, Cordero de Dios. Admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Señor, que podamos comprender esa verdad y vengamos a ti, porque tú nos llamas. Dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Reconociendo, Señor, voluntariamente, Señor, que eres la verdad, el camino y la vida. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, mi verdadera, Señor, Cordero de Dios. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Oramos, Señor, por el pan, por la copa, los que vamos a participar en este tiempo de la cena. Señor, bendícela. Bendícenos a todos y a cada uno de nosotros, Señor. Recordamos que el Señor, la noche que fue entregado, habiendo tomado el pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: coman, porque este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Por eso damos gracias, Señor. Damos gracias por el pan, la copa. Perdona mi iniquidad, perdona mi maldad, Señor. Quiero participar dignamente. No quiero volver atrás, no quiero regresar a mis antiguos pecados. Quiero, Señor, manifestar en mi vida frutos de arrepentimiento que evidencien que hubo en mí un llamamiento eficaz. Te damos gracias y te exaltamos en Cristo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien, muchas gracias, bendiciones, gracias por acompañarnos en esta mañana y continuaremos entonces próximamente con esta serie, hablando de la aplicación de la redención a nuestras
vidas. Muchísimas gracias y bendiciones.